Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como ustedes saben, sale todos los martes a la 1:30 y es retransmitido a las 11 de la noche por Teleimpacto, canales 22 y 52. Hoy tenemos un programa muy original, diría yo, porque vamos a comenzar por tocar bases, como dicen los peloteros, del programa anterior, donde habíamos dicho, con referencia al crimen, al asesinato que había ocurrido en Buffalo, Nueva York, habíamos dicho de que estábamos seguros, sin tener pruebas aún, que estábamos seguros de que esta persona había dado señales de que iba a perpetuar un crimen y no le habían hecho caso. Estábamos completamente seguros de que las autoridades sabían que esa persona en particular era peligroso y no le hicieron caso. Resulta ser que esa persona había dado 4 o 5 señales de alarma importantes. Había dicho en el colegio de que quería cometer un asesinato. Hizo un trabajo en el colegio, en su instituto, que es como lo señalan las fuentes de los Estados Unidos. Había hecho un trabajo y había manifestado de que él quería cometer un asesinato. Por ese motivo, había sido investigado. Fue llevado a un hospital psiquiátrico o a un hospital donde había servicio de psiquiatría. Y al otro día lo mandaron para su casa. Había comprado armas con 18 años. No una, sino 3 armas. Un fusil de asalto y 2 armas cortas. Pero los otros señales de alarma la vamos a compartir con Gypsofilia Castillo, la licenciada Gypsofilia Castillo, quien es psicóloga forense. Miren qué especialidad tan exquisita ante una situación como esta. Así que vamos a darle la bienvenida a Gypsofilia. Bienvenida, mi amor. Gracias, doctor. Es un placer estar aquí. Parece que con esta revuelta que hay de los crímenes y los asesinos en serie te vamos a tener aquí a cada rato, desafortunadamente, porque a mí me gustaría que tú vinieras a hablar del amor y no de los crímenes. De la conducta del amor. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, Gypsy, qué cosa tan grande, ¿eh? Sí. Que este muchacho fue llevado al hospital, lo evaluaron, la evaluación parece que dio negativa, parece, y lo dejan ir para su casa y se pierde. Cuando él sale del hospital se desaparece y nadie lo persigue, nadie lo puede ubicar y se desaparece hasta que aparece entonces. Sí, no, y es increíble el hecho de que un año antes él realizara ese trabajo que usted estuvo comentando en el instituto, diciendo que él quería cometer homicidio, suicidio. O sea, con una señal de alerta. O sea, él quería matarse también. Sí, con una señal de alerta como esta, ¿cómo no le prestan atención? Sabiendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que este tipo de situaciones es cada vez más frecuente. Sobre todo en sujetos de una edad promedio 18, 19, 20 años. Es muy frecuente las ideologías que se están implementando en este tipo de personas actualmente y que ellos están adoptando para sí mismos. Es increíble. Y sin embargo no le prestan atención. ¿La ley de armas va a tener realmente alguna modificación en Estados Unidos en donde tú ya a los 18 años... Esto no va a pasar. Señor, increíble. Esto no va a pasar. Eso es una industria multimillonaria. Es increíble que aún toda esta situación que está pasando, ni siquiera le prestan atención a eso. Pero fíjate, con respecto a la evaluación, tocando la parte psiquiátrica mía, ¿verdad? ¿Qué evaluación? Bueno, le pueden haber dado una evaluación psiquiátrica, él puede haber mentido en la evaluación psiquiátrica y tú no tienes prueba de comprobarlo, ¿no? Pero ¿y la investigación? La investigación sobre la vida de esa persona no se llevó a cabo. No.
El informe que tiene que haber dado el colegio de que él dijo que quería cometer un asesinato y un suicidio, óyeme, solamente con esa, eso lo dijo a través de un manifiesto, ¿verdad? No, el manifiesto fue después. El manifiesto fue después. Sí. O sea, él dijo, eso es un trabajo que hizo allí, en el colegio. Me imagino que estará disponible para la policía. ¿Cómo es posible? Yo trabajando tantos años en los Estados Unidos, que sé, mira, te voy a dar, esto es cómico, pero es trágico. En el área de Nueva York, que fue donde yo hice mi especialidad, en invierno, cuando hace mucho frío, las personas que están deambulando por las calles, que no tienen casa y que no quieren ir a un shelter, ¿verdad? Entonces ellos van a emergencia en la parte psiquiátrica y solamente con decir, estoy oyendo voces, lo tenemos que internar y se pasan internos con buena cama y con buena comida los 3 o 4 meses del invierno. Solamente con decir, y ya cuando quieren que le demos de alta, se te sientan y te dicen, ya no oigo voces. Y entonces tú lo tienes que descargar. Entonces, qué trágico es que un individuo que está diciendo que quiere cometer un asesinato y quiere cometer un suicidio, le presten menos atención. No le presten atención. Por eso decíamos, Gypsofilia, en el programa pasado, decíamos que esto ocurrió porque le dio la gana a las autoridades. Sí. Sí. Esto lo dio porque no se investigó al asesino. No se investigó. No. Se investigó la mente a través de cuestionarios, entrevistas, pero eso no es definitivo. No. Eso te puede dar, bueno, tú lo sabes mejor que yo, una indicación de hacia indicadores dónde. que no necesariamente sean lo verídico. ¿Tú quieres matar a alguien? No. ¿Tú estás oyendo voces? No. Tú estás, y digo todo lo que yo sé que no me va a hacer daño. Una manipulación. Pero la investigación de ese individuo en la vida real no se hizo. No. Y mi pregunta mayor es, ¿y los padres? No hay ninguna noticia de los padres, ¿verdad? No, yo no he tenido noticia de los padres. Y no es por culpabilizar, pero si tú tienes un hijo y ha estado dando algún tipo de señal de alerta, ¿qué pasa con los padres? Señores, porque alguien tiene que estar prestando la atención. Aunque él sea mayor de edad, aunque haya cumplido 18 años, este joven está desde antes de los 18 años dando alerta. Sí, pero esto no viene desde los 18 años. Tú sabes que esto viene desde antes. Sabrá Dios. Exactamente. Entonces, ¿dónde están esas personas responsables de ese niño en su infancia? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurría? Esas ideologías fascistas que él describe, esas ideologías de supremacía blanca que él describe que tiene, que en eso es que se basan sus crímenes, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacía él para estudiar todo eso? Porque ese joven tiene un lenguaje que se ve que ha estudiado sus buenos crímenes para atrás. Se ve que ha evaluado sus casos, se ve que ha evaluado sus asesinos itinerantes como para poder poner ejemplos en el manifiesto que redactó y que publicó. Él ha dado páginas para atrás. Cuando tú dices que lo publicó, ¿dónde lo publicó? Él lo publicó en línea. El manifiesto se tumbó, tengo entendido, hasta donde llega la página. Lo bajaron rápidamente. Exactamente, igual que el video, porque él publicó en vivo. La transmisión lo transmitió en vivo. Sí, hubo unos minutos donde él estaba asesinando a las personas y se estaba saliendo al aire. Pero tengo entendido que YouTube lo identificó. Y Facebook también lo tumbó. Pero a mí me sorprende mucho algo. Y es esa repercusión social que esto tiene. Es increíble que una persona haya tenido durante una transmisión en vivo 22 personas, según lo que establecieron las noticias. 22 personas que estaban viendo la transmisión en el momento del acto. Posteriormente a esto, el video se descargó por una de las personas que lo estuvieron viendo. Solamente 22 personas lo vieron. 22 personas en el momento. Ese video se descargó y se filtró, no importa. Se filtró. Al filtrarse ese video, eso tiene millones de vistas al día de hoy. Independientemente de que ya se tumbara. Se supone que ya no hay rastros de ese video. Sin embargo, llegó a alcanzar millones de vistas. Dios mío, o sea que las personas vieron el momento en que él asesinaba a esta persona. El morbo. ¿Tú te imaginas? El morbo de ver qué pasa. Yo vi una fotografía que publicaron, que era parte del video. Le hicieron una captura al mismo video, donde él se veía manejando en el vehículo con el arma al lado.
¿Después del asesinato? No, antes, cuando él iba caminando. Recordemos que este joven condujo 320 kilómetros, si mal no recuerdo el número, Sí. para llegar al lugar de la comisión del hecho. O sea, él tuvo todo un transcurso de 320 kilómetros, que no es corto, no se hace en media hora, para pensar y esclarecerse. Sin embargo, él iba con su decisión tomada. Gipsofilia, ¿en qué categoría de asesino cae este muchacho? Mire, es interesante ver esa perspectiva. Él cumple con criterios de un asesino itinerante o un spree killer. Estos son los que cometen un crimen sin periodo de enfriamiento entre ellos. O sea, ¿Quiénes son esos? los spree killers o Ok. asesinos itinerantes. O sea, asesinan y pueden volver a asesinar. En un mismo día, En un mismo día. Vamos a decirlo así, en un Cuando mismo tú dices día. no enfrían, quiere decir no cesan, Exactamente. no paran. Pueden ir a diferentes localidades, pero sin pasar tiempo entre los crímenes, entiéndase. Ellos no se van para su casa, descansan, sienten la satisfacción del proceso, no, nada de eso. Simplemente siguen, aunque cambien de localidades. Este sujeto no cambió de localidad. No Él le se dieron mantuvo tiempo. en una. Exactamente, esa es otra, tampoco le dieron tiempo. ¿No dicen cómo lo detuvieron? No, No yo hay- particularmente no he leído información de cómo lo detuvieron. No dicen. Sin embargo, sí estableció en el manifiesto que este era el lugar número 1. O sea, habían varios lugares. ¿Qué pasa? El spree killer va y mata en diferentes localidades, puede ser una cantidad de más de 3 personas. Si tú cometiste 3 asesinatos, aunque fuesen en diferentes localidades, tú entras en esta categoría sin periodo de enfriamiento entre ellos. Bueno, pero él no tuvo chance de hacer eso. No. No, él fue solamente a un lugar En y uno, mató. y ahí cometió Entonces, ¿qué todos los tipo de característica de asesino tiene él? Él entra en la categoría en cuanto a crimen de un spree killer o asesino itinerante. Un street killer. Spree killer. Spree. O asesino itinerante. Street killer. Ahora, en cuanto a personalidad, él roza perfectamente la línea de un asesino en serie. ¿Qué es lo interesante de este caso? No todos rozan esta línea. Es muy difícil encontrar esa fluctuación que va mezclada a lo que es un asesino en serie. ¿Y por qué digo que va mezclada? Él fijó perfectamente que él quería cometer más crímenes. Sí. Estos crímenes todavía no se han esclarecido dónde quedaban los demás lugares. Evidentemente, conducir 320 kilómetros te lleva unas cuantas horas al día. Para tú volver para tu casa te iba a llevar la misma cantidad de horas. Bueno, no Poniendo el sabíamos si mismo en lugar. realidad iba a volver a la casa. Exactamente, No sabíamos. todavía no se ha aclarado Porque el él, asunto. vuelvo a decirte las noticias que tenemos, él después de la evaluación psiquiátrica, él se pierde, él se va, Sí. no sabemos dónde está. Ahora, de querer seguir cometiendo este tipo de crimen, da la intención. Y la intención roza en una categorización de un asesino en serie. Él mantiene la intención de seguir cometiendo crímenes. Él en ningún momento dijo que él iba a parar ahí. No, al Al contrario. contrario. Él iba a seguir, él Sí, iba a seguir. porque él mantuvo su ideología racista. Claro Lo que sabe. sí. Nosotros estamos hablando de este hecho en particular porque nuestra intención es educarnos ante la posibilidad de que existen medios de observación que nos pueden ayudar a detectar una persona que pueda estar planeando un hecho como este. Y en el país más grande del mundo, el de mayor técnica y tecnología, ocurren prácticamente 5 o 6 veces al año estos tiroteos, ¿verdad? Todas estas muertes, y nada pasa. No, y el acceso No ocurre a armas, nada. el acceso a armas que se tiene allá. O sea, las estadísticas del 2021 arrojaban que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas. Es Tú sabes, increíble la es cantidad. increíble la cantidad. Si se compara con Canadá, Canadá tiene una estadística en el mismo 2021 de 34 armas cada 100 personas. Mira, te voy a contar otra anécdota cierta. En Miami, por ejemplo, el cuñado mío, que en paz descanse, Víctor Vázquez Rodríguez, había preparado un arma, él había comprado un arma en Miami y la preparó para que hiciera mucho ruido, porque en Año Nuevo, ahí en Miami antes, la gente salía por los patios de la casa,
y todo el mundo tiraba, y entonces él quería que el arma de él fuera la que más sonara en el barrio. Y llegó las 12 de la noche y salimos para el patio y Víctor cogió y ¡pam, pam, pam! Y sonó aquello que oye, un sonido increíble. Pero sorpresa de nosotros, el vecino de al lado, ¿tú sabes con qué tiró ese bárbaro? Ajá. Con una bazuca. me dijo el cuñado mío, vámonos de aquí, porque vamos a caer presos todos aquí. O sea, él tiró con un arma, con un fusil de caza preparado, sin silenciadores, sin nada, disparó y hizo mucho ruido, pero el de al lado tenía preparado una bazuca. Cuando ese hombre tiró el primer bazucazo, ahí no hubo nadie que tirara un tiro más, se acabó. No. ¿Tú entiendes? Entonces, la facilidad de adquirir las armas de acceso es un factor importante en el desarrollo de todos estos crímenes. Pero como decíamos anteriormente, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada porque las grandes compañías no van a dejar de ninguna manera. Aquí te tengo, han llamado por teléfono, ¿verdad? Y nos han hecho una preguntita para ti. La pregunta es, ¿cuál es el círculo emocional por donde ellos pasan? O sea, ¿cuál es el círculo? Yo no entiendo la pregunta. Tú no la tienes. El círculo emocional que ellos atraviesan o que ellos pasan. ¿Cómo pudiéramos? Mira, en el caso de los asesinos itinerantes existe un periodo neutro, que es el inicio, vamos a plantearlo así. Cuando se está en este estado, llega un estímulo. Ese estímulo es una necesidad. ¿Estímulo de matar? No necesariamente. ¿Qué tipo de estímulo puede ser? Por ejemplo, el estímulo puede ser el querer disminuir la población. Como este sujeto quería disminuir la raza negra específicamente. Sí, porque decía que los negros funciona como iban a reemplazar a los blancos. Exactamente. Este estímulo es lo que en un asesino en serie funciona casi como un detonante, es el inicio de lo que da cabida a esto. Cuando surge este estímulo, se crea una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Ahí sí viene. Yo necesito matar para disminuir esto, porque yo tengo que aportar desde mi punto lo que yo pueda aportar. ¿Cómo aporto? Matando. Entonces, viene la comisión del hecho. El hecho se comete, se asesina a las personas que se querían asesinar o no necesariamente las que se querían asesinar. Cuando ocurre esta comisión, si el sujeto, en el caso de los spree killers, logran escapar, este sujeto llega a un periodo de satisfacción. También se da en la cárcel, eso no podemos debatirlo, realmente un periodo de satisfacción de yo cometí el hecho. Yo dejé este patrimonio para futuras generaciones para que vieran lo que yo hice y sepan que se puede Eso hacer. Es lo que le llaman el factor y el estímulo y la satisfacción. Esas son las diferentes fases. Exactamente. Por lo que ellos van Cuando pasando. llega esa satisfacción, llega un punto en el que la satisfacción va disminuyendo. Ya no te produce la misma emoción. Y tú llegas de nuevo a lo que es el estado neutro. Específicamente. Al cometer todo este círculo, entonces, si tienes la oportunidad, vuelves de nuevo a cometer otro crimen. Ok. Gipsofilia es importante lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero es también más importante ir a los comerciales. Entonces vamos a ir a los comerciales en este momento y regresamos para cerrar este tópico. Perfecto. Bien, queridos amigos, regresamos a nuestro programa. Estamos hablando con la licenciada Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga forense. Y estamos tocando el tema de la semana pasada sobre el asesinato en Buffalo por este joven de 18 años que asesinó a más de 10 personas. Y estamos tocándolo porque habíamos dicho en esa oportunidad que estábamos completamente seguros de que había dado señales de alarma que iba a perpetuar un crimen y no se le hizo caso.
¿Verdad, Gypsy? Estamos hasta ahí, estamos de acuerdo. Bueno, otra de las preguntitas que tenemos para ti fue, ¿por qué este hecho es más social que personal? Es más social por las características del crimen. Por ejemplo, ahorita hablábamos del caso de que este sujeto estaba rozando una línea muy fina entre lo que es un asesino en serie y lo que es un asesino itinerante. El asesino en serie maneja víctimas independientes porque necesita satisfacer una necesidad individual, una necesidad personal de ese sujeto de llenar ese vacío que tiene. El street killer o asesino itinerante necesita llenar un vacío social que él considera que necesita llenarse, entiéndase. En este caso, por ejemplo, el disminuir la población negra, que era su objetivo principal. Esto lo hace simplemente más social. Es un sujeto que se tomó el tiempo de viajar, se tomó el tiempo de ir a evaluar el caso. El guardia del... O sea, él no comete este crimen tanto por un problema personal como por un problema social. Esto va a afectar la sociedad. Esto va a afectar a nosotros que somos blancos. Y por lo tanto tenemos que tomar una acción para que esto no ocurra. Por eso lo califican de social. ¿Verdad? ¿Sabe lo que pregunta? Sí, dime. Sí, no, y que es evidente, por ejemplo, cuando él entró al lugar, que el guardia lo detuvo y le dijo, yo te he visto varias veces, ¿qué tú estás haciendo? Así es. Y él le dijo, yo estoy recopilando datos. Así es. Y sus palabras eran, escapé por un pelo. O sea, la emoción que él tenía en ese momento es una emoción individual, es una emoción que va de su personalidad. Sin embargo, su objetivo era social, su objetivo era colaborar con la sociedad. Es verdad, es verdad. Muchas personas que nos están escuchando, Gypsofilia, pueden pensar, bueno, ¿y cómo luce un asesino? ¿Qué perfil tiene un asesino? ¿Cómo nosotros podemos sospechar de que alguien que está cerca de nosotros, que quizás sea el chofer de nuestra casa o el mismo trabajador que va a la casa a hacer algo o el amigo de mis hijos, cómo yo puedo sospechar eso? Yo creo que tenemos por ahí, señor director, tenemos por ahí unas fotos que nos pudieran ayudar a saber. Por ejemplo, aquí tenemos una foto y hemos sacado unos datos importantes de cómo es un asesino social, un asesino. Y dice que son egocéntricos, o sea que solamente se enfocan en ellos. Esta gente le llaman egoísta, le llaman de todo, que carecen de responsabilidad personal y social. O sea, no le importa a la sociedad ni tienen ninguna responsabilidad. Que son impulsivos, que son manipuladores, que son mitómanos, o sea, son personas que mienten constantemente, tienen un tipo de personalidad agresivo-pasivo, creo que de eso estábamos hablando ahorita, que tienen conductas violentas, son excelentes actores, o sea, te fingen y te pueden hacer cualquier tipo de teatro delante de ti y tú pensar, jamás sospechar que tienes delante a un potencial asesino. Son siempre, dan la impresión de que están en control. Nada los inmuta. Para ellos, nada los altera, nada los altera. ¿Verdad? Y que siempre están en control de todo. Sí. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que evaluando estas conductas sean así, que sea un asesino en serie, ¿verdad que no? No. ¿Qué tú me dices al respecto? Mire, el egocentrismo va muy de la mano con el factor personalidad. Todo el mundo, y yo siempre repito, el crimen va a depender de quién lo cometió. Las características del crimen va a depender de quién lo cometió, porque cada quien actúa en base a sus experiencias vividas. Yo no puedo proyectar algo, proyectar una firma, por ejemplo, en el caso de un asesino en serie, que es ese hecho que no debía de ocurrir, pero ocurrió por una necesidad emocional. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los asesinos itinerantes, el factor del egocentrismo para ellos no está tan marcado. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo una necesidad social. Yo no estoy pensando en mí,
según ellos. Sí, es yo verdad. estoy pensando Es un en sacrificio. la sociedad. Exactamente. Yo estoy dando a la sociedad. Aunque ese dar va a depender de lo que yo opine. Entonces, es un sujeto que maneja su egocentrismo. Y por eso finge también las situaciones, por eso se maneja también socialmente y puede llegar a aparentar cosas que no son. Sin embargo, da señales. En el caso de los itinerantes, dan señales de que quieren hacer algo. Señales de rechazo, dan señales de discriminación. Se aíslan, no tienen grupos de amigos. Y todo va a depender de la motivación que tú tengas. Por ejemplo, no es lo mismo un asesino con fines racistas o un asesino que haya sufrido bullying, vamos a poner el ejemplo. Estos niños que entran a la escuela y de repente matan a varios estudiantes de la misma escuela porque sufría acoso escolar. No es lo mismo ni va a actuar de la misma manera. Yo no estoy dando, yo estoy actuando en base a lo que yo recibí, no elaborando ni ejerciendo una acción social para contribuir. Entonces, esto es lo que roza la línea entre las diferentes clasificaciones, que ahí hay que tener cuidado. Tomando el hilo de esta conversación, aunque nos vamos a apartar un poquito, nosotros tenemos un problema muy grande, que cuando las personas dan las señales de alarma de que están disgustados, que están inconformes, que no les gusta la vida, que para qué vivir la vida de esta manera, en fin, todo lo que dicen, las personas no lo toman como una señal de alarma, lo toman como un dicho, como una forma de ser. No le hagas caso, que él siempre o ella siempre dice lo mismo y nunca hace nada. Y esto es un error grandísimo. Este es un error muy grande cuando un niño o una niña, sobre todo si tiene un tiempo diciendo lo mismo, preocupándose con su vida, escribiéndole a sus amiguitos mensajes, me voy a matar, no quiero seguir viviendo. Y los padres tienen acceso muchas veces al informe del colegio, al informe de un amiguito, a las redes, ¿verdad? Y lo llevan, por ejemplo, hacen lo correcto, lo llevan a un psicólogo o un psiquiatra. Pero su hijo o su hija persiste en estas ideas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mire, una de las razones por la cual se descarta mucho esto y se escucha una persona, mira, yo quiero suicidarme, yo quiero matar a alguien, y hay personas que lo escuchan y simplemente siguen de largo. Y uno de los factores incidentes en eso es el miedo. El miedo a tomar responsabilidad en un aspecto por una persona que no está pensando claramente. El miedo a... Eso es algo importante, sí, que lo tomemos, si queremos, como eso, que una persona que no está pensando claramente. No. Una persona que está desorientada en su forma de pensar. Son ideas... Me gusta eso. Son ideas que no deberían de estar, pero están. Ahí está. Entonces, cuando nos encontramos con un amigo quizás y se le dice, mira, yo estoy pensando salir a matar una cuanta gente y después yo estoy pensando suicidarme, yo no estoy muy... No solamente gipsofilia, que estoy pensando salir a matar. A mí me gustaría un día salir a hacer esto, o cualquiera hace esto, solamente con esas palabras. Son señales. Pero, ¿qué hace una persona cuando se enfrenta ante alguien con esta situación? ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Qué tú haces? Porque tú sabes que inmediatamente digas eso, inmediatamente te involucres en este caso. Ya tú estás metido en el involucrado. medio. Estás involucrado. Entonces, tú vas a llevar una carga. No es solamente ya el problema de casa, cable, luz, teléfono, agua, todo lo que tú tienes que pagar, el trabajo, los muchachitos. No, tú tienes una persona que confió en ti para hacerte ese comentario y que en cierto aspecto tú también eres responsable de lo que suceda. Claro que sí. ¿Te vas a tirar esa responsabilidad? Entonces, ahí viene el miedo. El miedo de qué yo haría. Y si yo voy preso por ser cómplice de esto. Porque una situación que sucede es que la gente no sabe manejar el proceso Pero no legal. podemos tener miedo. No. No podemos tener miedo ante cualquier persona, cualquier amigo que nos manifieste. Tanto el hecho de cometer un crimen, un homicidio o quitarse la vida, cualquier cosa. No podemos dejarlo solo. No. Eso es lo primero que debemos hacer, no dejarlo solo. Y tenemos, si es un menor, tenemos que ir a donde están sus padres. Ahí se rompen todos los esquemas de confidencialidad.
tenemos que ir a donde los padres, tenemos que decir, mira, Juanito Pérez me está diciendo esto. Ya yo se lo dije a usted, ¿verdad? No, no podemos quedarnos callados, no podemos tampoco dar un consejo, porque nosotros no somos profesionales para aconsejar a una persona que quiere matar o que quiere matarse. Y es importante también informar a varias personas. ¿Por qué yo digo esto? Muchas veces un niño se enfrenta ante una situación como esta y va y se lo dice a los padres, pero los padres toman, no, esos son relajos del niño. Y no pasa nada. Simplemente descarta la idea. Si otra persona lo sabe, por lo menos alguien de esas varias personas están informadas. Y casi siempre lo saben varias personas, gipsofilia, porque los muchachos hablan entre ellos. Y tienen sus redes y tienen sus amigos. Y muchas veces la noticia están en las redes, en el control de sus amigos, y no se acercan a los padres porque no, yo no quiero decir algo que lo pueda perjudicar, pero tú lo que tienes que es salvarle la vida a tu amigo. Si hay una persona que no está en una idea activa, pero que está de una manera u otra diciendo y repitiendo de vez en cuando, inclusive, no tiene que ser todos los días, tú tienes que reportar ese caso. Sí. Tú tienes que dar a conocer lo que está en la mente de esta persona para poderlo salvar. Sí. Entonces los colegios, que son tan importantes, los colegios actúan muy bien. En los colegios, cuando alguien nada más que está pensando o que se están imaginando que están pensando, inmediatamente dan la voz de alarma. Sí. Y así se han salvado la vida de muchísimos muchachos y de muchachas en este país. O por lo menos es lo que se espera, porque considero que todavía aquí las instituciones escolares no están tan bien preparadas. Los colegios públicos no son tanto como los colegios privados. Sí. Los colegios privados tienen verdaderamente una alerta sobre eso. Por lo menos manejan un poco más el tema. Sí. No, aquí no hay una educación en el área pública de que realmente se puedan identificar esas características y cómo manejarlas. O sea, tú te encuentras un niño como este y ¿qué tú haces? Llama al papá. El papá dice, no, eso no está pasando y se queda ahí. Yo lo veo bien. Después, él estaba anoche jugando conmigo, jugamos pelota, dormimos abrazados, por la mañana se vio feliz. Bueno, pero cuando le llegue el pensamiento, ¿qué vas a hacer? exactamente. ¿Sabe lo que dicen muchos niños? Doctor, yo hago esto para no pensar, o yo hago lo otro para no pensar, o yo me paso horas jugando videojuegos para no pensar, porque tengo allí la idea de hacerme daño o de hacerle daño a alguien. Entonces esto no se puede contener, esto es algo que tú tienes que transmitir, que tienes que decírselo a alguien y que esa persona tome su decisión. Es más, con este avance de la tecnología, yo le digo a todo el que me llama, escríbelo, mándale un mensaje a los padres por escrito y después lo llamas. Pero mándalo por escrito porque ya tú estás involucrado. Que quede la constancia. Que quede la constancia de que tú diste la voz de alarma. Sí. Sí. Eso Lamentablemente estamos en un sistema muy deficiente y uno también tiene que aprender a protegerse y es una realidad. Uno debe de ayudar, debe de colaborar, pero también debe de salvaguardarse y de decir, yo debo de hacerlo, pero de la manera correcta. No es salir a crear un chisme de fulanito me dijo esto, es saber manejarlo. Lo primero, no dejar solo a la persona que te diga esto. Una persona cualquiera que te hable sobre el deseo de matarse o de matar a alguien, no la puedes dejar sola o sola. Tienes que permanecer al lado de esa persona hasta que tú recibas ayuda. ¿Le puedes pedir ayuda a tus amigos? Sí. ¿Le puedes pedir ayuda a los amigos de esta persona? Sí. Lo puedes hacer, pero con la intención de que alguien la proteja o lo proteja para tú irle a avisar a la familia. Tú no te puedes quedar con eso. Igual que los padres, igual que los padres. ¿Cuántos padres han tenido acceso a una idea de un niño, cualquiera que no es de ellos, y no han llamado a sus familiares? Usted tiene que llamar, papá y mamá, si usted tiene en el círculo suyo un hijo o una hija que le cuenta que hay un muchacho o una muchacha que está pensando en un acto como este, usted tiene que avisarle a los padres inmediatamente. Usted no se puede quedar con esta idea, no se puede quedar con este conocimiento, porque puede ocurrir. Sí. El límite entre quitarse la vida o no
o quitarle la vida a alguien o no, eso es solamente el perder el control en ese momento. Si usted pierde el control en ese momento, usted lo va a cometer. Es un segundo. Es un segundo. Solamente se necesita un minuto para hacer lo que se vaya a hacer. No tiene que haber premeditación, no tiene que haber alevosía, no tiene que haber acechanza, tú no tienes que haber salido a ver dónde estaba fulanito de tal, tú solamente necesitas los medios. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Tú estás de acuerdo, Gypsofilia, que en este país se necesitan muchas campañas para poder realmente alertar a la población? Sí. Y considero que en el ámbito forense se enfoca mucho en las campañas de suicidio, en las campañas asociadas a este tema específico. Pero hay más, señores, hay más, hay todo un mundo de crímenes, hay todo un mundo de formas de hacerse daño, hay todo un campo de daño psicológico, emocional, porque una situación como esta, el que estábamos hablando hace unos minutos, el joven entró, mató a las personas en el establecimiento, pero no es solamente el que murió que se ve afectado. El que quedó vivo tiene su trauma. Claro. Los familiares tienen su trauma. Ahí hay todo un proceso de daño psíquico, físico y emocional. O sea, no es solamente el que murió, ni el que se vio involucrado, el que recibió el balazo, el que quedó vivo, no. Es todo el que también estuvo ahí y se vio sometido a esta situación. Tú sabes que yo tuve conocimiento de una psicóloga que su paciente la llama y le dice que está muy mal, que tiene muchos pensamientos negativos y que quiere quitarse la vida. La psicóloga, muy inteligentemente, le dice, óyeme, yo vivo cerca de ti, espérame, que vamos a dar una vuelta y vamos a conversar. No vengas a mi consultorio, yo te voy a ir a buscar. Fíjate qué habilidad tan grande, ¿eh? Bueno, pues se reunió con su paciente, estuvieron paseando, estuvieron conversando y demás, y pasó ese momento. Yo vi a esa paciente unos días después, y cuando estábamos analizando la intensidad de la idea suicida que ella venía teniendo, me contó esta historia y me dijo, ese día yo me iba a matar. Y no me maté porque conversé con ella y se me quitó la idea de la mente. Yo quiero felicitar, sin mencionar nombre, a esa psicóloga, que yo sé que va a ver ese programa, a felicitarla y a decirle que gracias a ella, gracias a una intervención en crisis, correcta, que fue lo que hizo, esta niña está viva. Y quisiera que esto fuera ejemplo para todo el que nos esté oyendo, para pensar que no podemos perder tiempo. No, y que la intervención no tiene que venir de un profesional del área de salud mental. No. Tú con simplemente escuchar estás haciendo algo. Ofrece una mano, ofrece ayuda, que eso se valora también. Claro que sí. Eso es sumamente importante y ojalá que quienes nos están escuchando hoy puedan de alguna manera interpretar que está a nuestro alcance el poder salvar una vida y que debemos hacerlo con todos, con todas las personas y sobre todo, como comenzó este programa, sobre todo prestarle atención, no pensar que las cosas se dicen por decir, las cosas se manifiestan porque tú tienes una idea, porque tú tienes un pensamiento, porque tú tienes una preocupación, un malestar. Y eso se lleva a la acción. Y eso se lleva a la realidad. Eso se lleva a la realidad. El mismo caso de este joven de 18 años de Buffalo. ¿Sabrá Dios el tiempo que llevaban esto? Planeando este asesinato. ¿Cómo es posible que haya pasado por las manos de profesionales y que no hayamos sido capaces de detectar que sí, que esta era una persona en potencia, ¿verdad? Que había que prestarle atención. No, y publicó el manuscrito, 180 páginas, según... Me encantaría leer ese manuscrito. A mí sé también. que no lo vamos a leer. No. Sé que esto no se va a dar a la publicidad porque esto pudiera convertirse en una guerra de guerrilla como la que escribió Che Guevara, ¿verdad? Donde sirviese de lectura, de entrenamiento y de escolaridad No, para y estas también, personas. sí, pero así como
sirve para evaluar las situaciones. Asimismo le sirve a personas que tienen la misma ideología para continuar ese patrimonio que él legó. Ese patrimonio que él dejó, ese manuscrito que él transmitió en base a estadística, en base a teorías de conspiración, que él se sentó a redactar esas 180 páginas. Según se publicaron, fueron 180 páginas. Sí, eso es lo que dice. Según se publicaron. Ese patrimonio que él dejó, si cae en manos incorrectas, ¿qué puede suceder? No, eso lo va a leer todo el mundo. Eso pudiera ser desafortunadamente, eso pudiera ser un bestseller. Esa porquería, porque no tiene otra forma de... Esa porquería que él escribió pudiera ser un bestseller. Sí. Porque estoy seguro que todos los psiquiatras del mundo y todos los psicólogos del mundo lo teníamos que leer. Evaluaríamos. Teníamos que leerlo, a ver qué es lo que estaba pensando esa persona. ¿Te entiendes? Sí. O sea que nosotros sabemos que por lo menos en este tiempo no vamos a ser capaces de leerlo. Pero que algún día, cuando esto llegue, como llega a todo, al final de la confidencialidad estúpida, en este caso, bueno, pues lo vamos a tener en nuestras manos y nos vamos a asombrar de todo lo que este muchacho escribió allí. Sí. Vamos a unos comerciales y regresamos de nuevo. Perfecto. Queridos amigos, estamos al final de nuestro programa Sondeo Emocional con la licenciada Gixofilia Castillo, quien es psicóloga forense y que hemos estado hablando de varios temas interesantes a raíz de la masacre ocurrida en Búfalo por este joven de 18 años que se personó al lugar matando a más de 10 personas. También hemos hablado sobre qué hacer, a qué ponerle atención ante cualquier persona que no se comporte de la manera que nosotros creamos que debe comportarse. Sencillamente así. Si usted ve a una persona extraña, si usted ve a una persona que no quiere conversar con nadie, que vive aislado, malgenioso, irritable, profiriendo amenazas y demás, ya usted sabe que esa persona no es una persona que se está comportando como el resto. Entonces, si usted es amigo de esa persona o usted tiene acceso a esa persona a través de una amistad, ya sea personal o laboral, usted lo pudiera ayudar de muchísimas maneras y evitar cualquiera de estos incidentes que están ocurriendo casi semanalmente. Gixofilia. Bien, ya hemos hablado, le hemos dicho al público, a nuestros televidentes, le hemos dicho las diferentes razones y lo que deben observar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hago con esta información? Si realmente tengo a alguien que yo he detectado que debemos ayudarlo o ayudarla y que pudiera estar en peligro, ¿a dónde recurro? Lo primero que opino yo es identificar un psicólogo, un psiquiatra, que uno considere con que se pueda tener una buena vinculación. Yo siempre he dicho que no todo el mundo está hecho para trabajar todas las áreas. Hay personas que trabajan más con niños, hay personas que trabajan más con adultos, y uno tiene que identificar a quién va a llevar y a dónde lo va a llevar. Que esa persona se pueda sentir ayudada realmente, pueda sentirse apoyada y pueda sentir que puede y tiene la oportunidad de hablar. Para mí lo primordial es identificar esto. Identificar un buen evaluador, identificar un buen profesional que te pueda dar una correcta asistencia a esa persona que en este momento necesita ayuda. Hay muchas líneas, si no se tiene una vinculación, digamos, directa, si tú no eres el padre, la madre, el hijo, quizás, de la persona que está exteriorizando esta situación, tú puedes llamar, por ejemplo, a la línea vida, que te den una orientación, que puedan decirte, mira, actúa de esta manera, casos de abusos, casos de suicidios, que son sitios que te pueden más o menos orientar en qué paso seguir. Es importante siempre tomar el factor legal en cuenta.
uno debe de mantener ciertas características y ciertas pruebas. ¿A qué me refiero con esto? Hay casos en los que se observa en lo que no se tiene una prueba evidente de que él me dijo que quería matar a alguien, y hay países en los cuales simplemente la intención no se toma en cuenta, sino se toma en cuenta el acto en sí. La intención sirve para evaluar y sirve para ayudar previamente, pero a raíz legal, por ejemplo, en nuestro país, exteriorizar el querer cometer un crimen de esto no justifica que ese sujeto sea encerrado, sea encarcelado. No, claro. Simplemente que no, justifica claro que una no. evaluación, o sea, tampoco hay que tenerle miedo a este hecho. No es que tú exteriorizas que fulanito me dijo que va a salir a asesinar a alguien y yo estoy segura de que lo van a meter preso y por eso no quiero hablar. No. Esa no es la idea. Perdamos el miedo. Es la protección. Hay que perder este miedo. Hay que saber cómo actuar, hay que saber a quién dirigirse, preguntar. Básicamente es preguntar. Entonces lo más importante es eso, lo más importante es que esa información no quede en el aire y que de alguna manera tú le hagas llegar esa información a sus familiares, a los familiares de la persona, para que ellos tomen ya la acción inmediata, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos tocado casi a fondo esta situación. Van a seguir saliendo pruebas, van a seguir saliendo información que hoy no tenemos y que va a reforzar nuestro punto. Así que queremos despedirnos dándote las gracias a usted, ¿verdad? Y agradeciéndote tu presencia aquí, que siempre es querida por nosotros. A usted por el espacio. Muchas gracias. Queridos amigos, gracias por estar escuchándonos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a la 1:30 de la tarde en Sondeo Emocional. Este programa que es diseñado especialmente para usted. Hasta entonces.